Y a esta hora, información de último momento. Comenzamos América Noticias de hoy contándote que hay en la Argentina casos que no son importados de coronavirus. Son horas decisivas en términos de medidas sanitarias para el coronavirus. Se estudia endurecer la emergencia sanitaria. Les vamos a dar detalles a lo largo de esta edición de América Noticias, donde seguramente va a caer la primera cadena nacional del presidente Alberto Fernández. La única, hasta ahora solo se lo había oído por cadena nacional hablar en el Congreso Nacional. Esta vez el presidente va a hablar sobre el coronavirus. Esto se está esperando para algunos minutos nomás y ahí se van a dar a conocer los detalles de un decreto de necesidad y urgencia, Mariano. Exactamente, decreto que tiene varios ítems que ya vamos a recorrer. 10 nuevos enfermos por coronavirus en la República Argentina. 3 de ellos, como ustedes anticipaban, con contacto estrecho con enfermos. Esa es la definición. Contacto estrecho, es muy importante esto, porque no es causa autóctono, sino contacto estrecho con personas que viajaron. Es el primer círculo. Estuvieron en contacto con el primer círculo de contagiados. Exactamente, son 3 de los 10. Hay 2 casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 2 casos en la provincia del Chaco, ahí se da uno de contacto estrecho en el Chaco. Tenés 4 casos en la provincia de Buenos Aires y 1 en la provincia de Córdoba. A ver, Mariano, para ser claro con esto, para estar hablando hoy de un caso autóctono, debiera ser una persona enferma que contagia a una persona que no pertenece a su círculo íntimo ni cercano. Que va al cine, por Ese ejemplo. es el cuarto nivel y se llama circulación comunitaria. Claro, que va al cine, por ejemplo, y se contagia, o va en un trabajo. Que no es lo que tenemos ahora. No es lo que un tenemos caso no todavía. importado, pero que pertenece al círculo íntimo de la persona contagiada. Exactamente. En esta edición de América Noticias vamos a hablar de Italia, vamos a hablar de España. En Italia se han superado los 1000 muertos en este día, prácticamente más de 160 en 24 horas. Y ni que hablar del colapso internacional que hay con la decisión de Donald Trump, nada menos que de suspender los vuelos desde Europa. Claro, pero hay que decir que esto que lo contábamos ayer y que lo vimos todo el día y que nos parecía algo extremo y ajeno, se está evaluando aquí en la Argentina, Mariano. Exactamente, porque el decreto dispone la suspensión por 30 días de la recepción de vuelos, no de los países afectados. Estamos hablando de China, de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Y hay un dato más, no se otorgan visa a los países. Es decir, están cerradas las fronteras. ¿Vieron el tema del espíritu constitucional de que la Argentina está abierta a todos los hombres del mundo que quieran habitarlo? Bueno, esto se interrumpe. No hay visa para los países que tienen coronavirus. Este es el espíritu del decreto de necesidad y urgencia, cuyos detalles se van a conocer en instantes nomás. La emergencia es tal que se van a permitir contrataciones especiales y suspensiones de cosas que eran habituales en el país. Bueno, a tener muy en cuenta que hay personas que están afuera, que quieren ingresar, que quieren volver al país o que han viajado y este tema es muy importante para ellos. Además, a esta hora tenemos que hablar que la Argentina está bajo emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es algo que ya han declarado en otros países y que supone una serie de medidas extremas, ¿sí? Como por ejemplo, llamar a jubilados como en términos de personal sanitario y que el Estado los pueda contratar salteándose los pasos formales de contratación, contratar a profesionales que no estén dentro del Estado salteándose los pasos de contratación. Todas estas son las medidas extremas que va a tomar o que va a poder tomar el Estado frente al coronavirus. Exactamente, y es por un año la emergencia sanitaria que se ha prorrogado en el país. Incluye todas estas medidas que venimos anunciando, inclusive la de los vuelos, inclusive también el tema de las penalidades si violás una situación de cuarentena. Todo congelar el precio del alcohol en gel. Claro. El precio del alcohol en gel ha subido y frente al desabastecimiento que hay, se ha decidido retrotraer el precio del alcohol en gel. Exactamente. Además hay obligaciones para los medios de transporte, por ejemplo, no de transportes internacionales, estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas. Y además, lo que implica una emergencia sanitaria, Rolando Soledad, es la reasignación de partidas. Es decir, sin pasar, como recién decían, de la licitación pública. Es decir, directamente se puede sacar partida de un lado y destinar hacia la salud. En otra escala, y no hablando ya de la salud, sino hablando de la economía mundial, hay que decir que este jueves ha sido otro jueves negro para el mundo y también para la Argentina. Porque no solamente el coronavirus es un virus que afecta a la salud humana, es un virus que está afectando los mercados, las bolsas, las economías. Los mercados, bueno, tal vez sea un poco difícil de entender, pero también lo que hay que ver es que se está previendo que haya retracciones, caídas económicas en China, en Estados Unidos, en Brasil. Todos ellos son
países con los que comercia la Argentina y también hay que decirlo, esto va a pegar en la economía argentina que ya viene bastante planchada, intentando salir de la recesión en la que lo dejó Mauricio Macri. Bueno, ¿saben qué? La recesión va a tener un nuevo pico porque el coronavirus va a traer más recesión a la Argentina. Era absolutamente lógico. Se suspenden los eventos masivos, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, recitales, eventos deportivos también. Claro, uno a veces se da cuenta, no se da cuenta de la vida cultural que tiene Buenos Aires y se han suspendido los recitales, el Lollapalooza, hoy va a tocar Maroon 5 acá en el Hipódromo de Palermo, se van a suspender buena parte de los lugares que congregan personas, pero también se está estudiando que aquellos lugares donde se reúnan más de 40, 50 personas no van a poder funcionar, Mariano. Exactamente, Rolando. Esto lo anunció Rodríguez Larreta con su ministro de Salud esta mañana. La suspensión incluye también a los lugares turísticos, museos, el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo, recorridos turísticos. El bus turístico, ese amarillo que recorre la Ciudad de Buenos Aires, también va a dejar de funcionar por este tiempo. Todo lugar donde el Malva, el CCK, todos los lugares emblemáticos culturales de la Argentina. Atención, porque estamos yendo a algo más extremo. Se está observando qué va a pasar, por ejemplo, con un casamiento. Hay personas que tienen prevista, que tienen cerrado un salón para un casamiento. Sí. Eso también está en observación. Y cine y teatro están buscando la manera de que ocurra como en la gripe A, que se sentaban, por ejemplo, dejando una fila libre, ¿no? Con una prudente distancia para evitar contacto. Claro, tarde o temprano va a llegar también lo que pasa en lugares de Europa, donde empiezan a levantar mesas en los restaurantes para que haya más distancia entre los comensales. Último momento, esta es la información más importante del día. 10 nuevos casos de coronavirus y por primera vez tenemos que hablar de casos que no son importados, que no son de ciudadanos que vienen de Europa. Son 31 casos en total las personas contagiadas, sigue habiendo una sola persona fallecida, pero el dato nuevo es que se pasó de la fase 2, vale decir, que había casos, gente que había llegado contagiada de coronavirus, a la fase 3 y que esos que llegaron contagiaron a otros. Contacto estrecho. Así lo llaman los sanitaristas sobre esta nueva etapa de contagios en el coronavirus. 10 personas que se sumaron a la lista. Hay varios en la ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco, 4 en provincia de Buenos Aires y 1 en Córdoba. Pero de esos 10, solo son 3 o 4 los que son 3. De contacto. 3. Son 3. Uno de ellos en Chaco, que estuvo en contacto con una persona familiar que vino del exterior. Se espera la palabra de Alberto Fernández, del presidente de la Nación. Será por cadena nacional. Carlos Estrione, estás en Casa de Gobierno, te escuchamos. En pocos minutos más, Soledad, va a comenzar la primera cadena nacional, en realidad pedida especialmente por el presidente de la Nación. Sabemos, obviamente, que habló ante la Asamblea Legislativa, pero en este caso, la primera cadena nacional pedida por Alberto Fernández, que va a explicar la emergencia sanitaria en la que estamos entrando por el tema del coronavirus. Va a explicar cuáles son las medidas que se van a tomar, va a explicar el decreto de necesidad y urgencia que ya fue redactado y que lo va a explicar un poquito más en la tarde de hoy. Recordamos que ayer estuvo reunido con el jefe de gabinete, con la Secretaría Legal y Técnica también, para escribir el borrador. Hay que decir que circuló un borrador del decreto de necesidad y urgencia, pero que las propias fuentes de Casa de Gobierno están diciendo, bueno, un momentito, que hay reformas hasta último momento. ¿Qué se sabe ahí? Hasta último momento, porque un poco dabas en la tecla más temprano cuando decías que va a hablar no solo de las aperturas presupuestarias para el tema de salud, pero sino también qué es lo que va a suceder con los vuelos, por ejemplo, internacionales a nuestro país, qué es lo que va a pasar, un poco lo que hablábamos ayer también, con el tema de la penalidad para las personas que rompan la cuarentena cuando deberían estar. Hay un montón de casos, Rolando, de gente que ha llegado a nuestro país y que no fue controlada en los aeropuertos, pero después la propia gente siguió circulando habiendo venido de países en donde el coronavirus se ha esparcido. Así Carlos, que gran expectativa por lo que va a decir el presidente de la Nación. Tengamos en cuenta que uno hace una primera lectura con el tema de los cierres de los vuelos. Bueno, no vas a poder viajar, es lógico en este contexto mundial. Hay personas que ya estaban afuera y que quieren volver a la Argentina. Es más, hay personas que están viviendo afuera y que por este contexto europeo quieren volver a la Argentina. ¿Afecta también a ellos? Bueno, sí, no a ciudadanos argentinos. Hay un rumor que habla de extranjeros que vengan de países
no solo los nacionales de esos países, quiero decir, no solo chinos, por ejemplo, no solo norteamericanos, sino personas, turistas que hayan pasado por esos países, pueden llegar a tener algún tipo de veda o restricción para ingresar aquí a la Argentina. Así que hay gran expectativa, por supuesto que es un estado de alerta mundial y ahora va a ser nacional, pero bueno, gran expectativa por lo que va a decir el presidente con respecto a los vuelos y a las penalidades de aquellas personas que no cumplan con la cuarentena. Carlos, quédate ahí un momento porque nos vamos directamente a Ezeiza porque hay expectativas sobre cuál va a ser el detalle de la suspensión de los vuelos que van llegando. Ahí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos en una zona de riesgo, como es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 30.000 personas por día pasan aquí, de allí las medidas de prevención que hay que tomar para entrar, para ingresar ya a te este vemos lugar. con barbijo. El Aeropuerto Internacional. Sí, Rolando, es un lugar donde, bueno, ingresa mucha gente, se va mucha gente que llega a esta hora, pasadas las 7:15 casi, de distintos lugares. Pero recordemos, estamos a punto de escuchar al presidente de la Nación con este decreto que se va, o que ya se firmó, Marcelo, o que está por firmar, ¿hay que prohíbe los vuelos. sí. ¿Hay suspensiones de vuelos que Sí. salen de la Argentina? Porque hay mucha gente que directamente dice, Te cuento. ¿yo para qué voy a viajar? Para quedar colgado allá y después no puedo volver. Bueno, hay que entrar a la página de, digamos, estatalmente todavía no se tomó ninguna medida acerca de la prohibición de vuelos, digamos, pero sí estatalmente el decreto del presidente prohíbe el ingreso de vuelos de las zonas conflictivas de Estados Unidos, de Europa y de una parte de Asia. Claro, pero eso De hecho, empezará te digo, mañana. Eso estará mañana, pero ya hay un vuelo de Miami que no va a salir, que ya se canceló. Si uno entra a la página de Aeropuertos Argentina 2000 y se fija de los vuelos de ingreso mañana, de llegada de mañana, ya el vuelo de Miami de las 7 de la mañana, un poquito más de las 7, ya está cancelado. Claro, pero es decir, a que su vez, desde los lugares de origen... Eso lo dice el decreto, pero Sí. el decreto no dice los que vayan a salir. Obviamente hay que recomendarle a la gente que no salga, pero los vuelos ya se están cancelando, los que salían. Hay algunos que sí, Algunos vuelos sí. Por ejemplo, uno de Miami de las 10 de la noche está cancelado. 22:40 O sea está que cancelado. ya hay cancelaciones Rolando. de vuelos Sí. en Ezeiza. Esto es Sí. el dato para decir. Sí, habrá que ver, Marcelo, perdón, si esta cancelación es promovida por la empresa misma o también hay muchos pasajeros que se han bajado y ya no tiene sentido para la empresa en este contexto hacer ese vuelo. Obviamente a esta hora se espera la palabra del presidente. Me imagino las compañías lo deben estar esperando más que nadie para poder evaluar la medida y el alcance de esto. Exactamente, eso es lo que se está previendo. Lo único seguro, Sole, hasta ahora, es que no van a poder ingresar. Por supuesto que los vuelos que están en vuelo, vale la redundancia, van a llegar y van a aterrizar aquí en Ezeiza. El tema es los vuelos que no van a salir. Ya directamente desde el origen están cancelando los vuelos. Desde Europa, desde Estados Unidos y desde los lugares de Asia que el decreto prohíbe que lleguen a la República Argentina. Está bien, pero problema... esa gente que llegue, Sí, Marcelo, recordemos que esa gente que llega, los vuelos que ya salieron desde sus destinos y que estén en viaje... Cuarentena. Van a cuarentena, exacto, eso te iba a decir, hasta los Sí. pilotos. Exactamente. Vos sabés, Rolando, que hoy a la madrugada, hoy cerca de las 2 de la mañana... Perdón, se estamos viendo terminó de gente que ya instalar- baja con barbijo también, ¿eh? Sí. Sí, cada vez más. La gente con barbijo cada vez más. Estamos aquí en el aeropuerto desde hace 10 días aproximadamente, que venimos todos los días y se ha incrementado notablemente el uso del barbijo de parte de los pasajeros y especialmente yo señalaba a la tarde, Rolando, lo de los orientales, que casi todos los orientales vienen con barbijo, los chinos con barbijo casi todos. Pero te decía, esta madrugada se terminó de instalar aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, detrás de esas puertas, cómo es la llegada. Bueno, la llegada vos pasás migraciones, cuando pasás migraciones hay un escáner automático que mide la temperatura de los cuerpos. Es una cámara infrarroja que toma la temperatura de los cuerpos, la temperatura aparece en una pantalla a 37 grados, si tenés más de 37 grados ahí ya se activan los protocolos. Esto se instaló en el día de hoy aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Después de pasar O sea que eso, ya le hay entregan cámaras la planilla térmicas. a la... Sí, hay cámaras térmicas, sí. Se han puesto en funcionamiento esta madrugada, la madrugada de este día. Ya se está controlando los pasajeros que llegan, la temperatura corporal
específicamente, que era uno de los reclamos y de las necesidades aquí para ver quién tenía fiebre o no, por ejemplo. Pero este control está y el otro control sigue siendo, Rolando, el de la declaración jurada. Momento crucial, entonces, esperando la palabra de Alberto Fernández, del presidente de la Nación, esperándola ni más ni menos que ahí, en Ezeiza, donde los vuelos están en jaque a partir de lo que se vaya a decir en minutos. Piensen que está cambiando minuto a minuto nuestra realidad cotidiana a partir de la epidemia de coronavirus. Tenemos un poder de resiliencia enorme, somos superpoderosas. Sueño con que se nos respete más, con que se nos valore más, con que se nos cuide más, que cada vez las mujeres estamos siendo más audaces. La rebeldía contra el sistema. Explicar del Po Básico. Es cuando en la puerta dice empuje, ¿viste? Y vos tirás. Los mini packs. Explicados en Del Po Básico. Los mini packs son super alimentos que compras a super precios en supermercados y super maxi kioscos. Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico. Volvieron los almuerzos por 129 pesos de pedido ya, para que haya menos de esto y un poco más de esto. Menos de estos, más de estas. Nada de esto y mucho más de esto. Almorzá por 129 pesos con pedido ya. ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana. Ahora también en botella. En Bea aprovecha. Pollo el kilo 79 pesos. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks y más. Y 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas y aguas. En Bea. Las mujeres día a día vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos constipadas todo se nos complica. Para esos momentos de constipación, probá Laxiruela en su nuevo tamaño, más pequeños, de origen vegetal e igual de efectivos. Laxiruela al acostarse, resultados al levantarse. Nuevo Renault Stepway. Estás a la altura. En el desayuno de tu finde, Nutella combina con tostadas, combina con medialunas y con sorpresas. Y está hecha con ingredientes de calidad, como avellanas y cacao. El desayuno de tu finde merece Nutella. Alaris Cabernet Sauvignon es corpulento y picante. Oh, más que un plomero, tendría que haber llamado un buzo táctico. Vigoroso, de fuertes reflejos. ¿Qué hay que romper? ¿Ves? Y atrevido comportamiento. El empapelado lloró. Para 30 días tenés con eso, ¿eh? Marida perfecto con plomeros confianzudos. Está bueno, ¿eh?
Hasta el domingo en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales. En Coca-Cola Light y sin azúcar, botella por 1,5 litros, 1 litro y 3/4, 2 litros y 1/4 y 2,5 litros. Lay's, salchicha Granja Iris, Scott, marcas seleccionadas de galletitas y en todos los lavavajillas y cuidado oral. 2x1 en Villavicencio, botella por 2 litros. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. En la caja de Globo entra lo que quieras. Entra un hoy pide una hamburguesa y me termino la serie. O pedir la merienda y tener tiempo para un jugamos un ratito más. Incluso cambiar un no hay más cervezas por un que la fiesta no pare. Descarga la app y pedí un Globo. Si entra en la caja, te lo llevamos. ¿Venís por Superprecios? Es un programa de precios súper bajos. Ahora la Pepsi y la 7-Up están re baratas. Qué bien. ¿Es acá? Facu, genio. Sí, en realidad un poco más acá. Perfecto. ¿Salimos? Echa la gráfica. ¿Qué onda? Estamos ahorrando. Me dijiste si la hacíamos rápido te copaba. ¿Pero vamos a hacer una propaganda? Y esta es la propaganda. Facu, ¿cómo me haces reír? ¿Esta es? Esto es. El tiempo es plata. Ahorramos en todo para que vos sigas tomando lo que más te gusta. Ahora encontrá Pepsi 7-Up en Superprecios. Ahorremos en todo, menos en sabor. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3. Nutrición de la cabeza a los pies. Con la promo Bimbo, prepara la lanchera ideal. Colecciona los stickers del osito que vienen en tu pan Bimbo, encontrá el sticker ganador, acércate al comercio de tu barrio y canjealo por rapiditas gratis. Gana con Bimbo y disfruta miles de opciones ricas y nutritivas en la lanchera. El mejor sándwich es con el pan del osito. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpie el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Porque el poder de lo que llevas dentro es lo que verdaderamente te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium. Supera los límites. En Disco nos gusta que aprovechen nuestras ofertas. Del viernes al domingo, 3 días off. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares, protección femenina y chocolates. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida por 1 litro. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, snacks y fideos secos. Disco, ¿qué necesitas? Fuimos a Expo Agro y allí YPF dio a conocer su sistema Integra Inteligencia a Granel, un servicio diferencial que aporta innovación en la protección de cultivos. Bueno, acá estamos muy contentos en la Expo Agro, edición YPF Agro. Lo que estamos impulsando hoy es una solución sustentable que llamamos Integra, que es inteligencia a granel, el cual nos va a permitir comercializar fitosanitarios a granel. Ese producto se va a colocar dentro de un tanque móvil inteligente, el cual le va a permitir al productor saber perfectamente dónde está el producto, cuánto producto tiene, en qué lugares del campo fue aplicando el producto y cuándo necesita rearmarse de producto para ese tanque móvil, ¿no? Esta es una solución que permite al productor tener mucho mejor manejo desde el punto de vista de sustentabilidad de los productos y que le permite olvidarse del manejo de los bidones vacíos luego de utilizar los fitosanitarios, ¿no? Los invitamos a conocer más acerca de estas soluciones visitando nuestros YPF Agro en todo el país.
Y en instantes el país a la espera de la palabra del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pasa con la emergencia sanitaria? ¿Qué va a pasar con los vuelos? ¿Van a poder ingresar al país vuelos que vengan de las zonas de conflicto? 10 casos nuevos de coronavirus en la Argentina. 3 de ellos no son importados. Me jode mucho cuando una oportunidad no se te da por ser mujer. Necesitamos pararnos en otro lugar, hacer valer nuestros derechos, ser empáticas entre nosotras, ayudarnos, ser solidarias, unirnos realmente para ser más fuertes. En la unión de las mujeres reside el éxito de este cambio. En Bea aprovecha. Pollo el kilo 79 pesos. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks y más. Y 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas y aguas. En Bea. Te tiro una idea. ¿Y si todos ponemos la energía en lo mismo? En mejorar, en confiar, en invertir, en unir, explorar, desarrollar, en emprender, en producir, en ir para adelante, en aprender, en respetar, en trabajar en equipo, en hacer, en crecer. Somos Pampa y lo ponemos todo para generar y compartir la energía más poderosa que tenemos, la de los argentinos. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Maybelline New York trae la nueva Falsies Lash Lift, un lifting de pestañas como si fuera profesional, sin complicaciones, con cepillo lifting doble curva, levanta, alarga y da volumen, hasta 16 horas. Un lifting como si fuera profesional. Nueva máscara Falsies Lash Lift, solo de Maybelline New York. ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana. Ahora también en botella. Al viajar usando Uber me siento tranquila. Siempre reviso el auto y la patente. Además, sé que todos los socios conductores pasan por un proceso de verificación de identidad. Cuando viajo usando la app, sé quién me lleva y quien me espera sabe dónde estoy en todo momento. Yo viajo tranquila. Yo viajo usando Uber. Uber. Llegó el gran día. Comprar nuestra casa fue una gran decisión. De los nervios y la emoción se me hizo un nudo en la panza, pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos, confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Vaya donde vaya, elijo Autowheel, la marca argentina que conquista cada vez más mujeres y países. ¿Yo? Autowheel. Viví tu pelo al máximo y sin fronteras con Autowheel. Autowheel, más belleza al mundo. Con Personal Prepago, vivís recargado, porque tenés más para hacer más. Ahora también podés multiplicar tu crédito y usarlo para lo que quieras. Recargas 240 pesos y te damos 1.200 para disfrutar por 7 días. Activa el beneficio desde la app Mi Personal. Personal, con vos a donde quieras llegar. Las etiquetas no me sirven. Porque yo no soy una sola. Cambio todo el tiempo. Como mi piel. Ella tiene microorganismos vivos que reaccionan a todo lo que me pasa. Natura Todo Día lo sabe. Y ahora tiene nutrición prebiótica. Una fórmula inteligente que se adapta a las necesidades de mi piel. Vestí tu piel. Viví tu cuerpo. Hasta el domingo en Coto, asado a 229 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 219 pesos con 90 por kilo. Vacío a 299 pesos con 90 por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales. En Coca-Cola Light y sin azúcar, botella por 1,5 litros, 1 litro y 3/4, 2 litros y 1/4 y 2 litros y medio. Lay's, salchicha Granja Iris, Scott, marcas seleccionadas de galletitas y en todos los lavavajillas y cuidado oral. 2x1 en Villavicencio, botella por 2 litros. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. You got that smile, oh, being down the super sky. Hold your head up, 'cause love will keep on going strong.
sos? Soy vos dentro de 20 años. ¿Estás muy bien? Estamos muy bien. Porque tomando resveratrol ayudaste a prevenir la oxidación celular y a tener un envejecimiento saludable. Framintrol, menos oxidación celular, más años a tu favor. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. El año bisiesto. Explícalo, Delpo básico. Es cuando cada 4 años le sumamos un día más al calendario, pero vos tenés los mismos días de vacaciones. Los superalimentos. Explícalos en Delpo básico. Superalimentos se llaman a las comidas que te aportan un montón de nutrientes. Por ejemplo, las nueces, la quinoa o el yogur. Y las bolas de fraile, no. Sería ideal, pero... Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico. Plan Chevrolet. Es la forma más accesible, sencilla y transparente de tener tu primer auto. Porque primer 0 kilómetro, hay uno solo. Viví todo eso que se siente arriba de tu Chevrolet. Con el mejor plan. Tenelo en hasta 84 cuotas, 100% financiado. Suscríbete hoy en planchevrolet.com.ar. En Disco nos gusta que aprovechen nuestras ofertas. Del viernes al domingo, 3 días off. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares, protección femenina y chocolates. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida por 1 litro. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, snacks y fideos secos. Disco, ¿qué necesitas? La información es de último momento. A esta hora en la Argentina son 31 los casos confirmados oficialmente de coronavirus. Y dentro de estos 31 casos hay 3 casos de transmisión local. Esto supone que la Argentina ha pasado al estadio 3 de la pandemia del coronavirus, que hay casos de autóctonos, pero que están vinculados a los casos que llegaron del exterior. El próximo paso sería cuando haya casos de circulación comunitaria, ¿sí? Que es el próximo lugar preocupante al que en algún momento va a llegar la Argentina. De lo que se trata es de demorar la llegada y bajar la cantidad de casos cuando se llegue a ese momento. Pero son horas, casi les diría, dramáticas de lo que está pasando en materia sanitaria en la Argentina. Se espera la cadena nacional, va a haber un decreto de necesidad y urgencia con diferentes puntos sobre la manera en que va a informar el Estado, cómo se va a contratar personal sanitario y una cantidad de cosas que va a haber que esperar el detalle. Se están circulando algunos borradores, pero estamos esperando el detalle de lo que va a decir el presidente Alberto Fernández en su primera cadena nacional. Mientras tanto, Mariano, ¿cuál es el detalle de los nuevos casos que se conocen? Hay algunas directrices que va a contener este decreto de emergencia sanitaria por 1 año que ya comenzamos a conocer a partir de este borrador que les vamos a presentar a ustedes y que vamos a comenzar a leer. A ver, la emergencia sanitaria es por 1 año, Rolando Soledad. Sanitaria se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y habla concretamente en la primera parte del aislamiento obligatorio, de las acciones preventivas. Deberán permanecer durante 14 días aisladas las personas, ¿no? Esto podrá ser modificado por la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Salud, quienes revistan la condición de casos sospechosos, es decir, las personas que presentan fiebre, síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria. También de lo que están diciendo en lo que se está conociendo al borrador del decreto, insisto, vamos a ver si después esto se confirma y cuál es el detalle, pero por ejemplo se prevé autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares, o sea, de hospitales portátiles, en aquellas zonas que tengan brotes, digamos, complicados y circulación de coronavirus. Se los va a poder instalar aún sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas. Pero eso pasa también cuando hay inundaciones, Rolando. Cuando ha habido inundación y otras catástrofes, la emergencia sanitaria se decreta e implica esto, la reasignación de partidas, el tema de no llamar a licitación pública, de hacer licitaciones directas, de desviar dinero. Queda circunscripto un lugar, en este caso es todo el país. Bueno, claro, pero estamos hablando de un tema de pandemia internacional. Pero además este decreto de necesidad de urgencia incluye el tema de la prohibición de los vuelos internacionales que regresen, que lleguen desde los países afectados, que por ahora son 8. Y los dice el decreto, ¿no?
Japón, China, los países de Europa, Estados Mariano, Unidos. Vamos a tratar de ser claros con esto. ¿Esto implica que un argentino no puede irse a ese lugar o no puede volver de ese lugar? ¿Y es para argentinos o es para turistas? A ver, de movida tenés vuelos cancelados a esos lugares. Es decir, que no puedes ir. En la práctica Claro. va a ser difícil salir. Claro. Aquellos que vengan del extranjero y no sean residentes argentinos no van a poder entrar si vienen de estos países. Distinta es la situación, se digo, puede ir de- endureciendo a su vez. Claro, digo, distinta es la situación porque hay muchas personas, muchos argentinos que en estos últimos años se han ido a vivir afuera y que ahora en Europa están pensando en volver. Va a haber un tratamiento especial en esos casos, seguramente Y sí. someterlos a una cuarentena, pero van a poder ingresar al país. Claro, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Piensen que desde la Segunda Guerra Mundial, que no hay una medida como la que tomó Donald Trump ayer, que suspendió todo tipo de vuelo con su socio natural, que es la Unión Europea. No va a haber vuelos de la Unión Europea, salvo de los residentes y de los ciudadanos estadounidenses que están residiendo en Europa. Bueno, y hay un punto que queda plasmado en el decreto que adquiere el principio de legalidad. Y estamos hablando de la violación de la cuarentena, que era lo que veníamos hablando acá. Y habla de dos artículos del Código Penal. Uno, el 205, que hablábamos ayer, con penas de 6 meses a 2 años. Pero el otro artículo que citan, no lo tuvimos en cuenta nosotros ayer, y es el 239, que es desobediencia a la autoridad pública. Claro. ¿No? Si te dicen, vaya para allá. Claro, No. que también tiene una pena leve. Sí, que esto también de que tiene no una es pena opcional leve. es delito. Pero mira, te voy a Claro. poner un caso. Una mujer hoy desde el aeropuerto decía, yo vengo de Europa, me voy a ir a cuarentena, pero yo no vivo en Buenos Aires. Yo tengo que tomarme un micro ahora e ir a mi provincia. Y obviamente una vez que llegue me pongo en cuarentena. Pero ¿qué pasa con ese micro y con todas las personas? Que se ponga un barbijo. Bueno, es el propio Estado el que tiene Claro. que garantizar un medio de transporte especial para esos casos. O por No lo menos todos que viven en la Buenos persona Aires. se ponga un barbijo y se cuide, digo, porque no va a dar abasto. Esto no es Suecia, digamos, el problema, y esto lo dice la propia OMS, es que el problema del coronavirus va a ser cuando llegue a sistemas sanitarios precarios. La Argentina es uno de esos países que tiene en el conurbano, en una parte de los sectores de las grandes ciudades, sistemas sanitarios precarios, y ahí está la preocupación. ¿Qué va a pasar cuando haya cantidad de casos de que se mezcle la gripe común con el coronavirus? ¿Qué va a pasar con los sistemas sanitarios? Esta es una de las grandes preocupaciones que la propia OMS está diciendo. Cuidado, hay que separar los casos de coronavirus de los casos de gripe común. Acá está la parte de los medios de transporte, los operadores, lo que yo te decía en el artículo 17, los operadores de medios de transporte internacionales y nacionales que operan estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que establezcan y emitir los reportes que les sean requeridos en tiempo oportuno. Es lo que decimos Trenes, ayer, los subtes. pilotos. Claro. Los pilotos que vienen de Claro. Europa, de los pocos vuelos que estén viajando hasta ahora o que vengan de Estados Unidos, tienen que ir a la cuarentena. Y ojo también con la gente de migraciones. Vamos urgente a Casa de Gobierno. Estamos a la espera de la palabra de Alberto Fernández. Carlos Estrione, contanos qué está pasando por allí. Sí, crece la expectativa porque en cualquier momento el presidente Alberto Fernández va a hablar por cadena nacional por la emergencia sanitaria que fue dictada. Se conocieron algunos borradores con respecto al decreto de necesidad de urgencia que habla de extender el plazo durante un año de esta emergencia sanitaria, habla de las partidas presupuestarias que se le va a dar a la salud pública a lo largo de todo nuestro país, pero también va a tener precisiones con respecto a lo que va a suceder con lo que hablaban ustedes recién, con todos los turistas argentinos que están en el exterior, que tienen que volver a nuestro país, la suspensión de vuelos procedentes de los países donde el coronavirus ya se ha expandido, y también va a dar precisiones con respecto a la penalidad que van a tener las personas que rompan la cuarentena, que están obligadas después de este decreto de necesidad de urgencia. Así que en minutos, en segundos, les diría yo también, el presidente se va a hablar a la nación. Carlos. Y lo que estaba tratando de confirmar todavía es si el mensaje lo está grabando en estos momentos para emitirlo en pocos segundos más o si va a ser en vivo. Sí, Roló. Carlos, fíjate si trasciende algún otro borrador, porque hasta ahora hay un borrador del DNU, pero sabemos que hay modificaciones. Fíjate si poco antes de la cadena, esto suele suceder, trasciende el decreto, ya el decreto oficializado, y en ese caso interrumpimos, pero nos vamos ahora a hablar con Gaby Prosperi, que está en el Instituto Malbrán, el lugar de referencia de donde salen los diagnósticos, las confirmaciones de la cantidad de casos y del tipo de casos de coronavirus. Y Rolando, seguimos acá, por supuesto, porque desde este lugar
van a seguir saliendo confirmaciones. Desde el lunes 2 de marzo, cuando se supo del primer caso en la Argentina de coronavirus, por supuesto, el análisis positivo salió desde aquí y desde aquí también salen las informaciones que luego dan a conocer a la población las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Es un lugar clave Gaby, para seguir paso a paso las cifras del día de hoy. Las cifras del día de hoy, 10 casos nuevos, lo que lleva el conteo a 31, Rolando, dentro de los cuales tenemos que contar lamentablemente una persona fallecida. Hoy la novedad es que 3 de esos casos fueron por contactos del entorno de contagiados. Aún las autoridades establecen, Rolando, y esto es muy importante, que el virus no está en circulación, sino que se dio el contagio de persona a persona en contactos muy estrechos. Esto quiere decir del círculo íntimo, del círculo familiar de los infectados. Por lo tanto, las autoridades, seguramente a esto va a hacer referencia el presidente de la Nación en la próxima cadena nacional, siguen recalcando que el virus no está en circulación en la Argentina y en función de esto seguimos en una fase de contención, por lo menos es lo que han informado esta tarde, pero el número es 10 casos nuevos, 31 en total en la Argentina y 3 por contacto estrecho. Gracias, Gaby. Nos quedamos ahí, por supuesto, esperando nuevas novedades. Pero, a ver, la vida nuestra, regida por el trabajo, por lo que está pasando con toda esta emergencia, pero por la clase de los chicos también. ¿Qué va a pasar con las clases y qué está pasando ya en algunas provincias, Mariano? Bueno, Jujuy y Misiones son 2 de las provincias que ya han anunciado que por un par de semanas no va a haber clases. Son 2 provincias. Aquí tenés. Jujuy suspendió clases desde el 16 de marzo hasta el 27. Más 60 días sin actos públicos ni privados. Pero hay otra información, además de Jujuy, Misiones. Nicolás Trota convocó a todos los ministros de Educación del país para hablar sobre esto. Es probable que haya un efecto dominó. Porque por ahora el Ministerio de Educación no está promoviendo la suspensión de las clases, pero hay que ver que algunas provincias están tomando unilateralmente la decisión de suspender las clases. Exactamente. Tengamos en cuenta también en el caso de Misiones, que está atravesada por el dengue también. Claro. Profundamente atravesada por el dengue, que es otra epidemia que tenemos aquí en la Argentina. Por eso declararon la emergencia, emergencia epidemiológica y sanitaria en Misiones. Así que también debe venir atado a eso que Misiones, que no reporta ningún caso de coronavirus por ahora, digo, esté también entre las provincias que han tomado la punta. A propósito de la clases. suspensión de clases, tengamos en cuenta un punto. Los chicos, porque se ha dicho durante todo este tiempo que los chicos no son la parte más vulnerable en contagios y en todo esto. A ver, los chicos seguramente tendrán la menor chance de que este virus termine en muerte, pero los chicos contagian. ¿Por qué estamos aclarando este punto ahora a la hora de hablar de las clases? Porque muchos padres decidirán quizás enviar a los chicos al cuidado de sus abuelos. Obviamente todos tenemos que trabajar en nuestras casas. Bueno, a ver, llevo a los chicos a que lo cuiden los abuelos hasta que vuelvan las clases. Esto es muy peligroso porque los chicos no mueren, pero contagian la enfermedad. Y sabemos que la población más vulnerable es la de mayor de 60 Igual lo que hay años. que tener en cuenta es que el Estado argentino ahora, en su conjunto, a través de un decreto, está dando una vuelta más de tuerca en las medidas de prevención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Que no se saturen los servicios sanitarios. Tarde o temprano va a llegar la circulación comunitaria del virus. Ya estamos en la fase 3, tarde o temprano se va a llegar a la fase 4. ¿Cómo se va a llegar a la fase 4 o cómo vamos a llegar al otoño? Porque esta es la preocupación de las autoridades. En cualquier momento en la Argentina termina el verano, empieza el frío y ahí es donde empieza la preocupación. ¿Cómo hacer para tratar de que no se expanda y los casos que tengan coronavirus sean los menos posibles? A propósito de todo esto, hay shows masivos que están totalmente suspendidos. No importa si uno tiene la entrada, no hay shows ni convocatorias masivas, Sofía. Hoy llegaron las confirmaciones de todas las suspensiones de estos eventos masivos. Hay que decir que los espectáculos deportivos serán sin público. Sí se realizarán. El que está suspendido es la despedida de Fabián Poroto Cubero, que se iba a realizar a fin de este mes. Eso está confirmado que no se realizará. Por otro lado, los campeonatos internacionales suspendidos y no habrá ni boliches bailables ni casinos. A esto se le suma el Malva, que está cerrado hace 2 días. No va a estar tampoco abierto en los próximos días. Mucha incertidumbre había por el show de esta noche de Maroon 5, totalmente suspendido en el campo argentino
de polo. Todos los fanáticos que ya tenían las entradas se estaban preguntando qué iba a pasar. Todavía no hay una definición qué va a pasar con las entradas, pero sí está suspendido. Por otro lado, Lollapalooza Argentina, 27, 28 y 29 de marzo está suspendido. Anunciaron directamente que se va a correr para mediados de año. Todavía no saben bien cómo van a hacer con las entradas, pero próximamente, cuando lo definan, van a hacerlo vía un comunicado oficial. Seguimos. No hay museos ni espacios culturales. Esto era un poco lo que decíamos hace instantes del Malva, que ya estaba cerrado, anticipándose para que está totalmente cerrado. Restricciones en los geriátricos con respecto a las visitas. Se va a ver bien quiénes van a poder ingresar y quiénes no a las visitas. Siguen abiertos cines y teatros, pero se va a reducir la capacidad a ver quién va al cine y al teatro ahora, ojo. Sí, lo que están viendo cómo van a realizar es el tema de las butacas. Dicen que lo van a hacer la venta de entradas al 50% para poder sentarse fila por medio. Sí, hay que decir que Sex, Viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, ya anunció vía un comunicado que suspende sus funciones por el momento. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque imagínense que está el colapso que está provocando el coronavirus, que se suspendieron todos los vuelos desde Europa a los Estados Unidos. Y ayer en su discurso el presidente Donald Trump fue tan agresivo con la Unión Europea como diciendo, bueno, ellos no se cuidaron bien y por eso les vamos a suspender los vuelos. Y esto está generando un conflicto diplomático porque la de la Unión Europea le están contestando y así es como se están complicando las cosas. Pero lo tengo a Adrián Sack en línea como para hablar con él. ¿Qué más pasó después del discurso de Donald Trump? Porque esto es la primera vez que yo escucho que Estados Unidos suspenda los vuelos desde que vienen de la Unión Europea, nada menos. Sí, es la primera vez, Rolando, ¿qué tal? Y fue una absoluta debacle lo que sucedió después del discurso de Donald Trump. Se puede decir como un antes y un después, aún en la percepción de la opinión pública que salió después de este discurso esta mañana a agotar los stocks de mucha mercadería, especialmente papel higiénico, productos desinfectantes, pero también ¿por qué papel higiénico? Secas. El papel higiénico es lo que se están preguntando. Una de las grandes notas era ¿por qué el papel higiénico? Porque es lo que más miedo tienen de perder en sus hábitos diarios para higienizarse, para mantenerse limpios y para sentirse a salvo. Toca el fondo de la psicología del estadounidense. Aparentemente es un bien esencial que no quieren perder ante la locura que está generando aquí el coronavirus. Pero bueno, además de eso hubo una catarata de cierres de todo tipo, ¿no? Han cerrado parques de diversiones, si puedo mencionarlo, acaban de cerrar Disneylandia en California, claro, y se espera que cierren en Orlando también. Emblemas del turismo norteamericano. O sea, y esto va a provocar pérdidas, porque digo, ha generado un parate en la bolsa de Wall Street, está generando una caída de la economía en dominó. Sí, eso es lo que te iba a decir. Hay tantas malas noticias que es realmente muy difícil ver desde dónde se puede encarar. De hecho, cada uno tiene un enfoque distinto, ¿no? Pero están todos muy molestos desde el gobierno, cerca del gobierno, desde la CDC y los organismos sanitarios de aquí, dicen que se tienen que preparar los estadounidenses para dejar su estilo de vida, su American Way of Life, por lo menos 2 semanas. Pero otros dicen que el tiempo es indefinido, en ahora, el que Adrián, tienen que resignar sus hábitos, recluirse y todo. Esto lo está definiendo en un golpe de timón el mismo presidente que había minimizado el coronavirus y que decía, bueno, esto está lleno de fake news y qué sé yo, y de pronto cambió el tono, pegó un volantazo y descubrió que si no, el problema se lo iba a llevar puesto. Sí, cambió el tono, pero hasta ahí. Sigue estando reacio. Hoy apareció poco en Twitter. Sigue hablando de fake news. El discurso que vimos ayer, él se lo veía muy mecánico. No era realmente... Él estaba leyendo con teleprompter el discurso, se le veían los ojos. Y no, estaba diciendo cosas que le aconsejó decir su yerno, ¿no? Jared Kushner, que es uno de los principales asesores para que deje de negar la crisis. ¿Cómo Sí, Soledad. hace él para negar la importancia del coronavirus y cancelar vuelos con Europa? De alguna manera no se entiende. Se supone que para esa cancelación tiene que tener un argumento contundente. Claro, su argumento contundente es que él se adjudica
como acierto haber cerrado hace más de un mes los vuelos desde China. Él siempre lo remarca, gracias a eso, dice, hemos podido contener mucho tiempo la epidemia del coronavirus y no pasó lo que pasó en Italia. Entonces el argumento y el tratar de mostrarlo como un triunfo, el cierre de los vuelos desde la ingrata Unión Europea, en términos de la Casa Blanca, ¿no? Es realmente mostrado como un acierto. Pero hay otro tema que preocupa mucho y es que es una fase que esperemos no entre en nuestro país ni ningún otro país, y es que están desconfiando de las estadísticas oficiales porque se están haciendo muy pocos tests. No puede ser que a esta altura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Corea del Sur hacían 100.000 tests por día a la gente, a la población, para poder detectar si tienen o no el coronavirus, aquí hasta el momento en total no se hicieron más de 9.000. Y cada día se hacen menos tests. No, y lo que hoy, indica, de hecho, una periodista de una cadena... Lo que se sabe en la Unión Europea es que cuantos más tests se hacen, más se detectan portadores asintomáticos. Pero como no se sabe cuándo contagia, no deja de ser preocupante. Claro, pero por otro lado, fijémonos que también el coronavirus empieza a tener rostros familiares. El caso de Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, y hoy 2 jugadores ya de la NBA. Se suspendió la NBA, otro emblema de Estados Unidos. Además, por eso te digo, no nos alcanza un reporte para contar todas las cosas que se cancelaron, incluso universidades grandes de la Ivy League, como se llama Columbia, por ejemplo, Yale, han cerrado las clases presenciales por ahora, van a tratar de seguir online, adelante para no perder el ritmo, digamos, pero también ha cerrado, lo que se te ocurra ha cerrado, teatros, grandes eventos Broadway, por ejemplo, Adrián, que mueven la economía. Estábamos leyendo la calle Broadway también. Soy Mariano, ¿cómo te va, Adrián? Preguntarte, ¿Estados Unidos está en alguna vacuna ensayando algún tratamiento? Después de lo que conocimos de Bill Gates y demás. Sí, en el CDC están experimentando ya, pero con antivirales sobre todo, que es la idea es contener la enfermedad, porque la vacuna necesita un ensayo prolongado, mayor, hasta ser testeado en humanos. En cambio, en el CDC desarrollaron, por ejemplo, los antivirales contra el Zika y contra el ébola de manera exitosa, ¿no? En colaboración con otros laboratorios privados también. Pero para poder desarrollar una vacuna lleva muchísimo más tiempo. Por eso no quieren hablar de vacuna, pero sí de un retroviral efectivo. Bien. Entonces, en eso están trabajando en este momento. Adrián, te dejamos ahí. En minutos ya nos vamos a Casa de Gobierno porque esperamos la palabra de Alberto Fernández aquí en la Argentina. Carlos Estrione, te escuchamos. Sí, es inminente la palabra de nuestro presidente a todo el país por primera vez en cadena nacional, pedida especialmente para decretar esta emergencia sanitaria que según un primer borrador sería de hasta un año aquí en nuestro país. Va a dar también precisiones con respecto a las partidas presupuestarias que se les va a dar a los ministerios y a los distintos ministerios de las provincias para poder controlar la expansión del coronavirus, y también se va a hablar de lo que va a suceder con los miles de argentinos que están alrededor del mundo ahora y que están en países donde el coronavirus se ha extendido. Así que hay que esperar todavía estas precisiones, así que en pocos minutos más vamos a saber. Sí. Te agrego algunas cosas que están circulando, por lo menos en los borradores del DNU. Adquisición directa de bienes o servicios para atender la emergencia, sin sujeción a regímenes de contratación en la Administración Nacional, o sea, compra rápida de lo que necesiten. Contratar a exfuncionarios o personal jubilado o retirado. Autorizar en forma excepcional y temporaria la contratación de profesionales y técnicos de la salud, titulados en el extranjero incluso, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina. Autorizar la instalación de hospitales de campaña modulares, aún sin contar los requisitos y autorizaciones de administraciones previas. Estas son las cosas que están disponiendo hoy por hoy y que están pensando, por lo menos en los borradores oficiales. Digo, todavía no se conoce el decreto, que lo siguen retocando. En los borradores se están estudiando estas soluciones. Carlos, tenés prioridad en cualquier momento a ver si aparece el decreto consolidado. Nos vamos al Malvana, al Instituto Malvana, Instituto de Referencia. Ahí está Gabriel Prósperi. Gaby. Rolando, se siguen los protocolos que se estipularon desde un primer momento. Luego del hisopado con el paciente con sospechas de estar infectado por el coronavirus en los hospitales públicos o privados en donde se atienda, las muestras llegan primero al laboratorio del hospital, donde se descarta
que sea influenza, H1N1 o una gripe normal. Una vez que no es ninguna de estas dos factores, por ejemplo, o de estas dos cepas, sí llega la muestra aquí al Malbrán, donde se constata efectivamente que se trata del coronavirus. Una vez que se detecta que es coronavirus, el virus justamente, valga la redundancia, que tiene el paciente, se lo comunica a las autoridades y son las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación las que a su vez hacen la publicación para que todos lo sepamos. Repasemos las cifras de hoy, porque hoy fue un día especial, ¿eh? 10 nuevos infectados. 3 de ellos se han contagiado por otros contagiados del círculo íntimo. Contacto estrecho, así dice el parte. Por lo tanto, no estamos hablando de una circulación masiva del virus. El virus no contagia todavía en la calle. Vamos a aclarar. En el círculo íntimo de aquel contagiado con antelación, Rolando. Vamos a aclarar que hay 4 niveles de circulación del coronavirus. La Argentina estaba hasta hoy en el nivel 2, casos importados de lugares donde había coronavirus. Ahora pasamos al nivel 3. Esos casos importados tuvieron en contacto con un primer círculo. Imagínense ustedes una piedra en el agua. El primer círculo son los que llegan, el segundo círculo son los que tuvieron contacto. Estos 3 casos de hoy son ese segundo círculo. Lo preocupante, que ya está en otros países, pero se está tratando de demorar, es cuando se va a llegar al cuarto círculo. O sea, que haya gente con coronavirus contagiada localmente que a su vez contagia a otros, porque eso quiere decir que hay libre circulación o circulación comunitaria. Dejamos el Malbrán y nos vamos a Ezeiza, al lugar donde se están preguntando, ¿vamos a poder salir de la Argentina? ¿Vamos a poder venir a la Argentina si estamos en Estados Unidos o en los puntos más críticos? Marcelo Padovani, estás en el lugar con todas estas preguntas. Soledad, lo primero que hay que decir es que en aproximadamente, son 19:56, en 12 horas, poquito menos de 12 horas, van a dejar de llegar los vuelos aquí al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a todos los aeropuertos de la Argentina a partir del decreto del presidente de la Nación. Se prohíbe el ingreso al país de vuelos desde Estados Unidos, desde toda la Unión Europea y desde algunos países asiáticos. Es decir, que los que estamos viendo, al menos los que vienen desde Europa o de Estados Unidos o de estos países asiáticos, son los últimos pasajeros que están llegando. Todos los que lleguen desde estos sectores del mundo, de estos lugares, van a tener que permanecer 14 días encerrados aquí en la Ciudad de Buenos Aires o donde se dirigen. Claro, en cuarentena aquí en la Ciudad de Buenos Aires o donde se dirijan. Esto hay que declararlo cuando uno llega aquí al aeropuerto de Ezeiza. Y la otra novedad, Sole, respecto de las últimas horas, tiene que ver con las cámaras infrarrojas, y este es un dato importante, que miden la temperatura de los cuerpos. La cámara infrarroja mide la temperatura de los cuerpos, en una pantalla de computadora se ve si el cuerpo tiene más de 37 grados, y si esto es así, se activan los protocolos de seguridad respecto del coronavirus. Estamos un escalón más arriba del termómetro de ir tomando uno por uno y es esta cámara la que va a ir señalando. Ya volvemos a Ezeiza. Hubo el primer lugar en la Argentina donde hubo restricciones, donde hubo zonas aisladas, es la provincia de Chaco. Ahí hay casos de circulación propia, como le decíamos recién, casos donde hubo contagios directos, ¿sí? De los que primeros que llegaron. Ahí está Cecilia Conesa en contacto vía Skype. Cecilia, ¿me escuchás? Muy buenas tardes, sí, te escucho. En este caso nosotros nos encontramos en la ciudad de Resistencia, donde ya hay 4 casos confirmados. En este caso hay un caso que es autóctono y nos encontramos frente al FEME Chaco, al sanatorio donde se encuentra esta persona que está más grave. Una de las personas más graves es de 61 años que habría llegado de Turquía. La persona con el caso autóctono es de 38 años y esta persona mantuvo contacto directo con las 2 primeras personas que llegaron, que son mujeres. ¿Y cómo? ¿En qué circunstancia tuvo contacto, sabes? Sí, tuvo contacto, son conocidos, son amigos. Las primeras 2 personas afectadas fueron 2 mujeres, una mujer de 34 años y una mujer de 48 años. O sea, fíjate que es sencillo, ahí detengámonos en ese caso. Sí. Solo ir a saludar al que vino infectado, ya se contagiaron. Exactamente. Sí, ya se contagió esta persona de 38 años, este caso autóctono, se encuentra aislado, se encuentra en su casa con medidas de prevención, pero el otro caso que se encuentra aquí en el FEME Chaco, donde nosotros nos encontramos frente al sanatorio FEME Chaco en Resistencia,
Esta persona es la persona más grave, es el cuarto caso confirmado en la ciudad de Resistencia y es un hombre de 61 años. Claro, hay que decir un que en dato este muy caso se cumple los estándares internacionales, que es más preocupante la situación para una persona mayor de 60 años, por supuesto. Cecilia, se nos va el noticiero, te agradecemos el contacto. Exactamente, muchas gracias. Y hay que decir a todos que es inminente la palabra del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, por cadena nacional a partir de todo lo que está pasando. Minuto a minuto el coronavirus nos va cambiando la vida y nos vamos enterando, en este caso, de las necesidades que va a haber, las nuevas costumbres, las nuevas cosas a las cuales nos vamos a tener que adaptar. Es el propio presidente de la Nación que va a dar los detalles de un decreto de necesidad de urgencia donde van a estar los nuevos detalles de cómo se va a intentar combatir al coronavirus en la Argentina. Y nosotros así nos vamos. Hasta mañana.